in English. No, en español. Hello people, my name is Juan. I'm from Colombia, Medellín. I live in Barcelona 1 year ago. Hola, soy Lara, tengo 29 años, soy muy amiga de Ámbar, Hola, Lara, bien, muy bien. soy de Venezuela, tengo año y medio que llegué, vivo en Barcelona. Nada, chido. मेरे दोस्त आ जाए मेरे पास फैमिली तो बड़ी खुशी है मुझे। तो अभी हम जो खाना वगैरह बनाने लगे हैं, बिकॉज इज वेरी हंग्री राइट नाउ एंड यू नो Yo también tengo mucha hambre. we are going to prepare food right now. So Lara, prepare. Yo, You know, ¿qué voy a preparar? comida and chicken. Ah, sí, vamos a preparar un pollo pero al estilo venezolano. Ok, pollo latino.